Esta sería la número 5, ¿verdad? Capítulo 9, y sería nuestra quinta enseñanza, y estamos hablando acerca de el culto y el santuario. Capítulo 9 y la quinta enseñanza. Vamos a ver por dónde el Señor nos lleva hoy. Muy bien, dice ese capítulo 9 y estamos en el versículo 2. Cuando habla y dice, porque había un tabernáculo preparado, vimos que esa palabra en hebreo es kataskeuaso, dice, y significa preparar o equipar, dice, equipar externamente, preparar a alguien, equiparlo completamente. Dice, también se utiliza para hablar de construir, de preparar, de disponer algo. Dice entonces, había un tabernáculo, en ese contexto sería un tabernáculo equipado, ¿verdad? En la parte anterior y en el cual estaban el candelero, la mesa, los panes consagrados. Dice, se llama el lugar santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta hora, Señor, te suplicamos, Señor, edifícanos con tu palabra, reprendemos toda oposición en los aires, en el nombre de Jesús, venimos echando fuera, rechazando, Señor, toda pesadez en esta hora, todo sopor en el nombre de Jesús, lo venimos echando fuera en el nombre de Jesús. Mi Dios bendito, hemos venido con la disposición, mi Dios, de sojuzgar, Señor, nuestro cuerpo de tal manera, Señor, que tu Espíritu, Señor, se mueva en nosotros, que nuestro ser interior, Señor, pueda ser libre, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre bendito, que en esta hora nos bendigas con tu palabra. Danos entendimiento, Señor, danos de tu luz, de tu revelación, y edifícanos, Señor, con los dichos de tu boca. Haz fluir tu Espíritu Santo, las 5 unciones, Señor, que son para edificar, Señor, el cuerpo de Cristo. Hazlas fluir en medio de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Reprendemos a las aves de los cielos, Señor, que pretenden arrebatar el pan y la semilla. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que siempre preparas algo para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces esta palabra habla acerca del equipamiento. Quiero que me acompañe a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Hablábamos el viernes acerca de ese equipamiento. Vimos que el equipamiento era utilizando, como dice en Malaquías y en el Evangelio de Lucas, cuando habla acerca del ministerio de Juan, que dice, vendrá en el espíritu y el poder de Elías, ¿verdad? Y entonces dice, hará volver los corazones, y vimos cómo ese volver, ¿verdad? Lo vimos en la figura del hijo pródigo. Esa es la estrategia, hacer volver. Y vimos cómo el hijo pródigo no pudo volver, sino que dice la Escritura, hasta que volvió en sí, y entonces dice, pudo volver. Vimos entonces 6 factores, ¿verdad?, en la caída, ¿verdad?, del hijo pródigo, cómo llegó hasta el fondo, y vimos 7 factores en su restauración para llegar finalmente hasta la casa del Padre otra vez. Amén. Entonces, me quedé con ese volver en sí. Entonces dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 26, dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, ¿para qué? Para hacer su voluntad. Entonces, me llamó la atención este pasaje, porque fíjese que el hijo pródigo no estaba en sí, por decirlo así, ¿verdad? No estaba en sí, y por eso no salía de la posilga. Ahí estaba atorado, ahí estaba atascado, y dice, volviendo en sí, entonces finalmente, dice, empezó a pensar, y se dio cuenta de lo que había en la casa del Padre, se da cuenta del lugar donde está, entonces reacciona, planifica su regreso y dice, voy a volver a la casa de mi Padre, allá hay abundancia, allá los jornaleros, dice, tienen en abundancia, entonces volviendo a esa casa voy a tener todo otra vez. Ahora dice aquí en Timoteo, dice, hay otros que no están, fíjese qué interesante, hay otros que no están en la posilga, ¿sí? Pero están atados por el diablo. Y lo tremendo es que dice que no se dan cuenta, porque dice ahí, volviendo en sí, entonces escapen del lazo del diablo. Entonces hay ataduras que alguien las puede tener, y como no está en sí, ¿verdad? Se recuerda que hablábamos acerca de cómo algo salió del pródigo, algo abandonó al pródigo, que él dejó de tener conciencia acerca de su condición. Allá estando en la posilga, aún ahí no se daba cuenta de su condición. Según él pensaba tal vez, o él creía que tal vez podía salir de eso, que lo podía manejar, que tal vez podía escapar de ahí.
pero no se daba cuenta de su realidad. Dice, hasta que volviendo en sí se dio cuenta de todo eso. Ahora hay otros que están entonces atados, que están amarrados, que están, dice, el diablo los tiene con lazo y son cautivos y hacen su voluntad. Y eso es lo que me llamó la atención. Son cautivos del diablo, hacen su voluntad, pero no han vuelto en sí. Ahora dése cuenta, el hijo pródigo es alguien que salió de la casa del padre y después regresó. Amén. Entonces estos que están atados también son hijos de Dios, pero están atados y necesitan volver en sí para desamarrarse y dejar de hacer. Mire, por eso es que de pronto, ¿por qué estamos viendo esto? Porque hay gente que dice, es que yo no puedo dejar esto, no puedo dejar estos pensamientos, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar este mal hábito, no puedo dejar esta costumbre. Es un lazo, es un lazo. Y mientras ese lazo esté puesto, no van a dejar de hacer la voluntad del diablo, pues, ¿sí? Entonces, mire qué tremendo, porque necesitamos nosotros entonces clamar a Dios por eso. Fíjese, Lucas capítulo 1 y verso 17, que lo hemos estado leyendo, que habla acerca del espíritu, del poder de Elías, de cómo tienen que volver en sí, ¿verdad? Aquellos que de pronto se han alejado del Padre y regresar. Dice que el propósito de hacerlos volver es preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Fíjese que esa palabra preparar en griego es la palabra 2090, dice, significa preparar o proveer, preparar o proveer. Entonces fíjese que lo que se me hizo interesante es que si usted lo lee en ese contexto de provisión, dice que entonces irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de proveer para el Señor un pueblo dispuesto. Va que es distinto. Porque la palabra preparar ya vimos que es otra, ¿verdad? Es aquella que, ya se me olvidó, ¿verdad? Aquella del que tasqueguazo, algo así. Que eso es equipar, es preparar. Pero esta es proveer. Entonces el espíritu y el poder de Elías y hacer volver los corazones y hacer volver a los desobedientes a la actitud de los justos es para proveer al Señor un pueblo dispuesto. Amén. No es para hacer al pueblo dispuesto, no. Es agarrar a los dispuestos y proveérselos al Señor, entregárselos al Señor. Por eso mire, la novia de Cristo no es alguien que van a agarrar a la fuerza y se la van a entregar a la fuerza. No, es a los que están dispuestos que los van a tomar y se los van a entregar. Amén. Entonces van a proveer de una esposa al cordero, pero no es una esposa obligada, sino es una que estaba dispuesta a entregarse al Señor. Por eso dice, tiene que venir el espíritu y el poder de Elías a hacer volver en sí a aquellos que están cautivos por el lazo del diablo o aquellos que están así como el pródigo. ¿Para qué? Para entonces proveérselos al Señor. Dice entonces, acompáñame a la primera carta de Corintios, capítulo 2. Verso 9. Viendo esa palabra, proveer, fíjese, dice, primera carta a los Corintios 2:9 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado, otras versiones dicen, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios, dice, ha preparado. Pero fíjese que es esa palabra proveer. Entonces son las cosas que Dios ha proveído. ¿Para qué? Es que mire, ¿cuál es la diferencia entre preparar y proveer? Ok, ahí está. Preparar ya lo tengo listo, ¿sí? Pero proveer, ¿qué es? Proveer es que se lo doy, ¿sí? Vaya, por ejemplo, mire, las mamás hacen galletas y ahí están listas y todo, pero nadie las toque. Ya las preparó, pero nadie las puede agarrar. ¿Proveer qué es? Aquí están, cómanselas.
Entonces lo que dice ahí, las cosas que Dios ha preparado, qué bueno, las preparó, ahí están, ¿verdad? ¿Para cuándo? Solo Dios sabe. No, son cosas que Dios ya proveyó. Ahora, eso está hablando, fíjese que no está hablando de cosas, hermanos, materiales, sino está hablando acerca de la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. Son cosas que Dios ya proveyó para que se manifiesten en nuestra vida. Por ejemplo, la liberación, ¿es algo que Dios proveyó? ¿O hay que estar esperando a ver cuándo Dios? Eso ahí está. El asunto es que uno quiera, que uno esté dispuesto. Por eso le digo, ese pasaje está hablando de aquellos que están dispuestos. A esos los agarran y los hacen volver en sí. A esos los agarran y los liberan. A esos los agarran y los limpian. Pero el que no esté dispuesto. Por eso, mire, no se trata, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, cuando Dios lo quiera hacer, cuando Dios lo quiera hacer. No, es cuando tú quieras que Dios obre. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no lo va a agarrar a uno a menos que tenga un propósito específico. Entonces lo va a agarrar y, hermano, aunque sea en pedazos, pero lo va a hacer que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Por eso hay ministros que incluso, vaya, yo conozco uno que perdió su brazo. ¿Por qué? Porque había un propósito específico que se tenía que cumplir con él. Y fue la única manera en la que el Señor lo hizo reaccionar. Pero de lo contrario, hermano, uno puede estar ahí. Ahora mire pues, porque hay cosas, dice, que no se ven, que no se oyen, que uno ni siquiera las puede imaginar, pero son una provisión que Dios dejó, que Dios ya dio. El asunto es que hay que agarrarlas. Ahora, todo lo que es espiritual, todo lo del mundo espiritual que Dios ha proveído para nosotros es por la fe. Por eso hoy en la mañana veíamos, ¿verdad? Sí, tengo mis dos manos, las extiendo. Sí, pero ¿y tus manos espirituales? Tienen que estar también desatadas. Tus manos espirituales tienen que poderse extender. Fíjese que nosotros a veces decimos, haga un acto de fe, extienda sus manos, ¿verdad? Pero el asunto es que de allá adentro también uno las puede extender. Entonces se mueve el mundo espiritual. De otra manera, solamente estamos haciendo actos por fuera, pero por dentro no va a estar sucediendo nada. Ahora mire, porque hay un pequeño detalle en ese versículo, si usted se da cuenta, dice, estas son las cosas que Dios ha preparado, que ha proveído, pero dése cuenta que no es para todos. Para los que le aman. Entonces fíjese pues, porque yo le puedo preguntar, ¿cuántos aman al Señor? Todos, ¿verdad? Pero el asunto es que en qué se nota el amor. Porque esas provisiones espirituales son solo para los que aman al Señor, no para los que han creído en el Señor para salvación. No, es para los que aman al Señor. Porque hay un montón de gente, hermano, que ha creído para salvación, pero aman más su carro, pero aman más su casa, pero aman más muchas cosas, y no aman al Señor. Aunque usted les pregunte y levanten las dos manos, pero en realidad dice uno, si amaras mire pues, ¿cuántos estamos casados? ¿Cómo hizo para que la que se casó con usted se enamorara de usted? Vaya, cuando ya se lanzó y le dijo, ¿cada cuánto la veía? Yo me recuerdo, solo porque mi suegra es bien educada, pero si no a patadas me hubiera sacado, hermano. Uno no quería salir de ahí. Las 10, las 11 y ¡ay, qué sueño! ¿Verdad? Y uno, hermano, ay, pues sí, entonces, ¿verdad? Y ya ni viendo la película estaba uno platicando. Hasta que, y hermano, me recuerdo yo que ya los días de diciembre, que es frío, ¿verdad? Ay, pero está frío, me decía mi esposa. Bueno, la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Y yo, no, le decía yo, si está fresco, hermano. Empezaba a caminar y un frío, y así, bueno. Pero ahí va uno, ¿verdad? Y ayer, como usted, no, tranquilo, decía uno, también, con la chaqueta la hice bien y todo. No, pero ¿por qué hacía uno esas cosas? Porque estaba enamorado, ¿verdad? Enamorado uno y logra conseguir que le presten un carro. ¿Y cómo quiere ir uno? Uno quiere que sea asiento corrido, ¿ah? ¿Para qué? El problema es que se casan, ¿verdad? Y ahora quieren un asiento acá, que sea Humvee, el carro de esos militares, ¿verdad? El chofer aquí
como 2 metros allá. Entonces el amor se nota, el amor se demuestra. No, si yo amo al Señor, pero nunca tiene tiempo para congregarse. No, si yo amo al Señor, nunca tiene tiempo para orar. Yo amo al Señor, pero nunca puede leer la Biblia. Entonces no ama al Señor. Tiene conciencia de que hay un Dios, eso sí es cierto. Tiene conciencia de que hay un Salvador, eso sí es cierto. Pero que lo ame, eso está en duda. ¿Verdad? Entonces por esa razón es que uno dice, es que esas cosas que ojo no vio ni oído yo, las cosas que uno ni siquiera se imagina, yo nunca he visto nada de eso. No, y mientras no ame al Señor no lo va a ver, no lo va a recibir, porque es una provisión para aquellos que aman al Señor. Amén. Ahora recuérdese, porque estamos viendo el culto y el santuario, ¿sí? Y eso es parte del culto y el santuario, amar al Señor. Nadie que no ame al Señor va a estar en el culto. Nadie que no ame al Señor se va a preparar como santuario para el Señor. Ahora mire entonces, dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 21. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo hacemos nosotros para prepararnos? Fíjese, pues dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, dice, preparado para toda buena obra. Fíjese que en la versión King James dice, si alguno se purga. Me llamó la atención. ¿Sabe usted qué es purgar? Vale, le voy a cambiar la pregunta. ¿Alguna vez lo purgaron a usted? ¿Y cómo fue? Hermano, mire, yo me recuerdo, yo no sé si así era aquí, pero yo me recuerdo que si uno le decíamos, está empachado, decíamos allá, ¿verdad? Que está uno en el mal del estómago, decían, lo que necesita es que lo purguen. Entonces iban a la farmacia, quiero un purgante. ¿Se recuerda usted? ¿Cuál era el aceite de ricino? Era el campeón de campeones. Hasta que mi papá supo de otra fórmula, hermano. Yo le contaba a mi papá, era una cosa. No sé, ¿alguna vez le dieron a alguien aquí sulfato y sal inglesa? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿La probaste? Hermano, esa cosa era ajenjo, le hubieran puesto mejor. Entonces, fíjese qué tremendo, porque entonces decía, te tenemos que purgar, al menos ahora hay 2 opciones. Ricino o sulfato y sal inglesa. Y hermano, decía uno, ¿sabe qué prefería yo? Sí, amarguísimo, hermano, sentía uno pero bueno, ya iba uno, pero el aceite era insoportable. El punto es que lo purgaban a uno, pero ese purgar, ¿qué era? Sacarle todo, ¿verdad? Dijeron, algo se atoró ahí, ¿verdad? Vámonos. Lo dejaban a uno, ¿verdad? Al día siguiente decían, no puedes comer nada, sopita, fideíto, y hermano, los otros comiendo carne o algo, y uno viendo nada más su sopita, ¿verdad? Y al día siguiente, ahora sí, panito tostado con atolito de maicena. Y decía uno, ya, todo desesperado, ¿verdad? Pero todo era parte de ¿qué? De la limpieza. Entonces, mire qué tremendo, porque dice ahí, ¿verdad? Si alguno se purga. Y hermano, el purgante era, uno tenía que agarrar 2 días para no ir a la escuela. Porque no se podía, ¿sí? Fin de semana y fin de semana perdido, ¿eh? Nada que ir a jugar fútbol, nada, encerrado uno. ¿Por qué? Porque le estaban sacando. Entonces mire qué tremendo, porque dice ahí, si alguien se purga. Entonces no se trata de decir que el Señor haga la obra, ahí cuando el Señor me quite, no, púrguese.
Púrguese los malos hábitos, púrguese las malas costumbres, púrguese los malos sentimientos, por ahí vamos. ¿Sabe por qué? Porque no es de consentirlo, sino que es, hermano, de sacarlo. Entonces fíjese, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Esa palabra limpiar, de ahí de la segunda carta de Timoteo, vuelve a aparecer aquí en 1 Corintios 5, verso 7. ¿Ya lo tiene? Dice, limpiad la levadura vieja, es decir, purgad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces fíjese que me llamó la atención porque dice ahí que tenemos que purgarnos de la levadura vieja. ¿Qué es la levadura vieja? Entonces hay una vieja naturaleza, pero fíjese que ahí aparece en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, cuando usted ve desde el principio, váyase al verso 1. ¿Cuál es la levadura vieja que menciona ahí? Exacto. Dice, en efecto, se oye entre vosotros que hay inmoralidad. Y esa palabra inmoralidad es porneía. Y de esa palabra porneía es de donde viene pornografía. Pero porneía, fíjese que me fui a ver y todo, y fíjese que significa varias cosas. Mire pues, dice esta palabra significa prostitución, adulterio, incesto, idolatría, fornicación. Y eso fíjese que me llamó la atención, porque según yo porneía y decía, no, pues sí, inmoralidad. No, son todas esas formas de inmoralidad. Y cuando uno ve, fíjese que dice la primera carta a los Corintios, váyase al siguiente capítulo, capítulo 6, verso número 18. Recuérdese que esta es la levadura vieja, porque vamos a ver otras cosas que menciona también ahí en el capítulo 5. Pero mire lo que dice, huid de la fornicación, es decir, huid de la porneía. Cualquier otro pecado que el hombre hiciera está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando alguien siente envidia, ¿en dónde se siente la envidia? En el alma, ¿verdad? El odio, los malos pensamientos, todos esos ¿en dónde están? Pero para fornicar, ¿se podrá hacer solo con el alma? ¿Verdad? Entonces por eso dice ahí, todo lo que es porneía va contra el cuerpo. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? Que hay entre esos, mire, como decía Plaza Sésamo, una de estas cosas no se lleva con las otras. Porque fíjese que menciona la idolatría dentro de eso. Y eso ya no es un pecado sexual, ¿verdad? Pero dése cuenta, ¿en dónde pega la idolatría? Dice, en el cuerpo. Es un pecado contra el cuerpo. Ahora mire qué tremendo, porque recuérdese que dice que hay que purgarnos de todas estas cosas. Entonces me llamó la atención porque dice ahí, pega contra su propio cuerpo. Entonces hay efectos en el cuerpo. Fíjese que esos pecados contra el cuerpo, por ejemplo, lo que hacemos con el alma termina afectando nuestra alma, ¿sí? Entonces los pecados del cuerpo tienen que tener una consecuencia también. Por ejemplo, cuando dice que ninguna raíz de amargura brotando, ¿verdad?, contamine a muchos, pero empezó con una raíz. ¿Y esa raíz de dónde salió? ¿De dónde se originó? De un odio, de una diferencia, de un resentimiento, vaya. De la misma manera,
Fíjese que acá, cuando hay un problema con el cuerpo, y eso me llamó la atención porque los pecados sexuales tienen sus consecuencias. Amén. Entonces, por ejemplo, están las CTS, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual. Sífilis, gonorrea, sida, y creo que hay otras por ahí. Pero fíjese que me llamó la atención que esas enfermedades tienen problemas más que todo cuando está embarazada. Si una mujer se contagia y está embarazada, el peor problema no es para ella, es para el niño. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si es sífilis, dice que puede desarrollar ceguera, sordera, trastornos neurológicos, gime, ¿verdad? Y dice que lo que va a dar a luz, ¿qué es? La iglesia, los hijos de luz. Amén. ¿Cómo está el mundo ahorita? Corrompido en tinieblas, etcétera. Pero lo tremendo es que lo que ha proliferado sobre todo es la porneía, adulterio, fornicación y toda clase de pecados sexuales. Es más, hasta todos lo están legalizando, vaya, bajo una bandera de derechos humanos. Pero el problema es que el vientre de la tierra estamos metidos nosotros, ¿verdad? Entonces, si una iglesia, nosotros como congregación, nos metemos en la corriente del mundo, ¿qué es lo que va a suceder con los que tenemos que nacer? Vamos a tener problemas. Por ejemplo, ahorita que menciona la hermana eso, la gonorrea, ¿sabe qué provoca? Provoca problemas en el nacimiento. Dice, provoca que nazcan antes, 1. 2, provoca que nazcan muertos. O 3, provoca un aborto. Entonces, ¿qué es lo que hace? No permite que hayan nuevos nacimientos. Y si nacen con problemas. Esa es la corriente del mundo. Por eso es que si usted se da cuenta, ahí en Apocalipsis dice, ¿verdad? Acerca de Babilonia, dice que es la gran ramera. ¿Por qué le llama así? Es decir, que las estructuras que estaban establecidas empiezan a enfermarse, empiezan a afectarse. Aquellas estructuras firmes, ¿verdad?, que teníamos antes, empiezan a desaparecer. Ahora mire entonces, porque tenemos que sacar entonces nosotros la inmoralidad de la iglesia. Mire lo que dice el verso número 2, 1 Corintios 5 y verso 2. Dice, os habéis vuelto arrogantes. ¿Qué es ser arrogante? Dice, es ser inflado, es como que le pongan, ¿verdad?, como que tuviera válvula, pues, y lo llevan a la gasolina y lo inflan. Es ser uno inflado. Figurativamente dice que alguien se hace orgulloso, altanero, envanecido, alguien que se hincha. Y entonces fíjese que me llamó la atención, porque esa es la levadura vieja. 1 es la inmoralidad, 2 es la arrogancia. Pero hermano, ¿qué es lo que se hincha? Por ejemplo, cuando hay una inflamación, se hincha. El que lo muerde la serpiente, se hincha. ¿Los muertos qué les pasa? Todos son feos los ejemplos, ¿verdad? Pero dése cuenta que esa es la arrogancia. ¿Qué es lo que manifiesta entonces la arrogancia, el orgullo, vaya, que menciona acá? Lo que manifiesta es una de varias cosas. 1, que te mordió la serpiente, ¿verdad? Y a Pablo lo mordió una serpiente, ¿se recuerda? Pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba bien. Pero cuando una persona se hace orgullosa, lo mordió la serpiente y andaba mal. Entonces se empieza a inflar. Otro ejemplo, fíjese pues, cuando nosotros vemos los muertos, ¿por qué se empiezan a hinchar? Se empieza a descomponer, pero fíjese que el cuerpo se empieza a llenar de gas.
Creo que es gas metano el que se produce. Y el gas metano es explosivo. Y empieza hasta que llega un momento en el que explota, ¿verdad? Por eso los que trabajan en los cementerios, ¿verdad? Uno que la primera vez que le pasa, imagino que tal vez uno se asusta, ¿verdad? Pero ellos ya saben, ahí andan y de repente oyen ¡bum! Algo. Ah, fue el que enterramos antier. ¡Pum! También antier fueron 3, falta 1. ¡Pum! Ahí está el otro. Los muertos explotan. Entonces una persona orgullosa y jactanciosa, ahora, o sea, altanera, vaya, es una de sus características, que explota. Entonces dice, deshagámonos de toda la levadura vieja. Dice Colosenses capítulo 2, mire pues. ¿Cómo se hace uno arrogante? Colosenses 2:18. Que nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en las cosas que ha visto o en las visiones que ha visto, dice otra versión, hinchado sin causa. ¿Por qué? Por su mente carnal. Entonces, mire, ¿sabe qué es lo que nos hincha a veces? Nuestra mente. Una de las bendiciones que nosotros tenemos, mire, es que tenemos una buena base doctrinal, amén. Es decir, la palabra fluye, hay entendimiento y todo, pero el problema es que si no tenemos cuidado, eso mismo que hay aquí nos empieza a hinchar, nos empieza a inflar. Dice ahí que nadie dice deleitándose en la humillación de sí mismo. Fíjese, ¿qué es deleitarse en la humillación de sí mismo? Mire, es como aquel que dijo, ¿verdad? Mi mayor orgullo, exactamente, mi mayor orgullo es ser humilde. ¿Verdad? Hinchado, dice, por su mente, por lo que él piensa, por lo que él cree acerca de sí mismo. Y fíjese que dice Pablo, que nadie tenga un concepto de sí mismo, ni más alto, ni más bajo, sino solamente el correcto. Entonces uno tiene que aprender a medirse. Yo no sé si usted se recuerda cuando era niño, si se medía con sus amigos, que salía uno y uno se medía así con otro, a ver si ya lo había alcanzado o si ya lo habían dejado a uno, ¿eh? Pero hermano, era terrible porque yo me recuerdo que salí de sexto, había un mi amigo que era más chaparrito que yo. ¿Será posible? Dice usted, ¿verdad? Sí había. Y hermano era más bajito que yo. Nos dejamos de ver. De repente un día así caminando por una calle de lejos vi unos que estaban jugando ahí básquetbol. Y mientras me iba acercando dije, ese se parece a mi cuate. Ay. Y hermano, mientras iba caminando así de lejos lo empecé a ver así. Ay, rayos, dije yo. ¿Qué tal? Y yo para arriba y dije, antes yo lo veía para abajo, ahora yo veo para arriba. Pero hermano, nos dejamos de ver y él... Ahora mire, porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver acá es que dice que nuestra mente es la que de pronto nos hace creer cosas acerca de nosotros que no somos. Soy bien espiritual. Soy el que más sabe, soy el que más puede, soy el que más ora, el que más ayuna. Y por eso dice ahí, ¿verdad? Que nadie se jacte, ¿verdad? Que nadie se envanezca en la humillación de sí mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en el día de ayuno? Humillándonos, ¿verdad? Pero ¿qué es envanecerse uno ahí? Como dice, hacerse uno altivo ahí. Que salga uno de aquí, ya salieron ustedes de su iglesia. ¿Y ustedes ayunaron? No, nosotros venimos ayunazo. Ya se quedó sin bendición. Ustedes no ayunan en su iglesia. Pobrecitos, nosotros desde las 10 de la mañana estamos ahí. Mentira, llegó como al mediodía, ¿verdad? Pero entonces dése cuenta, dice que esa arrogancia acerca de las cosas sobrenaturales, dice que las tenemos que echar para afuera. Mire, dice la adoración de los ángeles. Fíjese que hubo un hombre que
que él le empezaron a hablar los ángeles, y eran ángeles de Dios. Pero llegó un punto en el que, hablando así con otros, él dijo: no, si yo ya no leo la Biblia. ¿Pero por qué? No, si a mí me hablan los ángeles. Rayos, ¿verdad? No se le fuera a aparecer uno que no fuera, porque, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó? Se hizo arrogante. A mí me revelan los ángeles, ya no tengo necesidad de la Biblia como todos ustedes los mortales, ¿verdad? Se hizo arrogante. Ahí es donde empieza, hermano, precisamente el riesgo para que uno caiga. Fíjese esto. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6. Entonces, mire, ya vimos que la levadura vieja, ¿qué era? Uno, la inmoralidad. ¿El otro? La arrogancia, ¿verdad? ¿Y el otro? Aquí está, verso 6. Dice: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta, contamina toda la masa? Entonces, la jactancia. Entonces, mire, ¿qué es jactancia? Ahí dice, déjame se lo lea. Jactancia, dice, en buen o mal sentido, es gloriarse, echarse la gloria encima, decíamos nosotros en mis tiempos. Pero fíjese, dice el diccionario: jactancia es hablar o presumir una persona de que tiene cierta cualidad, aunque no la tenga. Yo soy bien espiritual y nada. Yo entiendo todo y no entiende. Yo oro todos los días, pero no ora. A mí me habla el Señor siempre y no le habla siempre. Dice, mira esta otra definición: mostrar a alguien, dice, con presunción que posee cierta cosa o que actúa de una determinada manera. Es lo que le decía ahorita. Y la tercera dice: alabarse uno mismo de manera presuntuosa y excesiva. Decíamos en mis tiempos, es echarse la gloria encima, ¿va? Entonces dice, alabarse uno de manera excesiva. Fíjese que dice, creo que el libro de Proverbios, dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Entonces, mire, cuando uno hace algo bueno, en el mundo uno siempre espera que le reconozcan lo que hace. Pero aquí en Cristo es mejor no esperar nada. Porque en el momento que le dicen a uno: ¡ala, qué buena se le echó!, ya empieza, ¿eh? Sí, empieza como sapo a hincharse, ¿verdad? Mire qué terrible, porque, por ejemplo, va alguien y predica, ¿verdad? Y cuando ¡qué mensaje, hermano! ¡Mira qué cosa! Y todo. Y hermano, se siente feo. Se siente feo. Porque a veces, hermano, uno no sabe cómo reaccionar. Sí. Porque a veces es gente, hermano, que lo hace no con un mal espíritu. Pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es que están llegando con su valvulita así, ¿verdad? Y el problema es que lo inflan a uno, y luego ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué le pusieron a Pablo? Entonces, por un lado lo están agarrando a uno así, pero el temor de uno es que del otro lado ahí está el clavo, ¿verdad? Ya dice uno, aquí está. ¿Ya? Entonces uno no debe de esperar, hermano, en la obra del Señor que lo alaben por lo que hace, porque uno debe de hacerlo para el Señor, ¿verdad? Por eso lo primero que vimos hoy, ¿qué era? Que es para quienes, para los que aman al Señor. Entonces, si uno ama al Señor, uno no va a estar esperando una gloria terrenal o un reconocimiento terrenal, porque dice la Biblia: cuando te reconozcan tus obras aquí, ya date por pagado. ¿Verdad que sí dice? Entonces quiere decir que cuando uno llegue al tribunal de Cristo,
todas aquellas cosas por las que recibió uno reconocimiento aquí, allá ya no se las toman en cuenta. Entonces uno aquí esperaba aplausos porque agarró la escoba, aplausos porque un día discipuló, aplausos porque un día participó recibiendo las ofrendas y todo. Allá arriba, Señor, pero en esa película no aparece que yo era servidor. No, porque siempre te aplaudían. ¿Y eso era malo? No, lo malo era que nunca me dabas la gloria. Por eso cuando uno le dice, ¡ala, mire qué bueno lo que usted hizo! Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, no quedarse uno, porque dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces cuando a uno le dicen, ¿verdad? Usted va y ora por un enfermo y se sana. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría usted que va ahora por un enfermo y se sana? Ahí como muriéndose, ya dice usted, no, este está más de allá que de acá. ¿Y se sana? Y entonces cuando usted ya se va, le dicen, ¡ala, qué bueno que vino! ¿Y usted qué contestaría? Ahorita que ya le di el tip, ya dice usted, no, la gloria para el Señor, ¿verdad? Entonces mire el gran peligro, ¿verdad? Qué bueno que vino porque el pastor ya había venido y no había pasado nada. Y entonces aparece la serpiente, ¿va? Si ese pastor no sirve, ¿va? El bueno eres tú. Y si usted se lo cree, 2 o 3 días iba a estar estallando. Sí, seguro. ¿Por qué? Porque, hermano, la jactancia, dice ahí, la jactancia la tenemos que, es parte de la levadura. Es que mire, la levadura, ¿qué hace? Infla. Ahí está la masa toda sin sentido, y si así la meten al horno sale una galleta. Le echa usted levadura y lo deja ahí y le sale un gran bolillo, ¿ah? ¿Sí o no? Qué rico los bolillos, por cierto, ahorita vamos a ir a comernos unos. Pero mire qué terrible, porque la levadura es lo que hace. Y las cosas que hemos visto, la inmoralidad, la arrogancia, la jactancia, dice, esas cosas lo que hacen es hincharnos, y así hinchados no servimos. Por eso fíjese que al Señor lo compara en las fiestas de Israel, ¿verdad? En las fiestas judías. Él es el pan sin levadura. Es decir, que el Señor nunca se jactó de nada, nunca se enorgulleció de nada, siempre, hermano, le daba la gloria al Padre, y ese es el modelo que nosotros tenemos que desarrollar. Ahora mire entonces, dice 1 Corintios 14, porque luego menciona, dice, leímos al principio, déjeme buscarlo mientras usted se vaya. Cuando menciona la levadura de malicia, ahí mismo aquí está, 1 Corintios 5:8 dice, por tanto celebremos la fiesta no con levadura vieja, ya vimos la levadura vieja son estas, ni con la levadura de malicia y maldad. Entonces yo quiero que vea conmigo esa levadura de malicia y de maldad. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Entonces mire, dice malicia. Dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños, ¿en qué? ¿En qué? En la malicia, ¿verdad? Pero en la manera de pensar, sed maduros. Ahora fíjese, le voy a leer lo que dice ahí el diccionario acerca de esa palabra malicia en griego. En griego se dice kakia, pero dice maldad, depravación, malignidad, malicia, malo. Pero hay otro diccionario, creo que es el diccionario TUI, dice, esa palabra significa maldad, malicia, sentimientos detestables. Entonces malicia es, pregúntale al que está a la par suya, ¿cómo están tus sentimientos? ¿Qué se entiende por detestable?
que no agradan. Entonces, mire, leámoslo así entonces ahora, 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en los sentimientos detestables. Porque, hermano, mire, un niño se puede enojar. ¿Cuánto tiempo tarda el niño en que se le vaya el enojo? Si usted le ofrece un chocolate de este tamaño, en ese momentito, ahí se le olvida. ¿Sí o no? Ya no te quiero, le dicen a uno, ¿verdad? Pero le dice, mira, tengo un Hershey's y se saca un chocolatón de este tamaño. No, sí, ya, y ahora sí ya te quiero, ¿verdad? Por eso dice, hay que ser niños en la malicia. Es decir que, mire, rapidito hay que echarla para afuera. Vaya para afuera, ya, se me olvidó, ya no me acuerdo. Pero hermano, ya uno grandecito, ¿cómo es con los sentimientos? Pasa un día, pasan 2, 6 meses, un año, y todavía trae uno, ¿verdad? De repente un día ve usted a la persona, ¿verdad?, que tal vez le hizo y todo, y mire cómo es un sentimiento detestable. Ve usted que va saliendo y se tropieza en la salida, ¡pah!, y se cae. Y usted se recuerda, hace un año que me hizo, y allá adentro, justicia divina, dice usted. Ese es un sentimiento detestable. Ay, eso le pasó, qué bueno que le pasó, se lo merece, sentimiento detestable. Ah, se enfermó, ha de ser porque a mí me hizo mala cara. Ah, ¿cómo no es Dios usted o qué? O sea, sentimiento detestable. Todas esas cosas, mire, son sentimientos detestables. Mire, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. ¿Ya lo tiene? Dice, andad como libres, pero no uséis la libertad, mire pues, no uséis la libertad que dice ahí como pretexto, ¿para qué? Para los sentimientos detestables, sino empleadla, dice, como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también, así dice su versión, insoportables. Hermano, qué feo debe ser tener un jefe insoportable. Pero lo terrible es que dice que hay que soportarlo, dice ahí. Dice, estad sujetos, porque esto haya gracia, dice, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Entonces, mire, porque sabe que de pronto ahorita vemos nosotros en el mundo la famosa libertad de expresión, ¿sí? Que está garantizada, ¿verdad?, en las constituciones y todo. La libre expresión, ¿de qué? Del pensamiento. Pero esa libre expresión del pensamiento, el problema con esa es que destruye. Es una libertad, pero hay quienes la utilizan y lo que hacen es que están destruyendo. Destruyen la conciencia de los niños, destruyen la formación de los niños, destruyen, pero es una libertad. Entonces, mire, dice ahí, nosotros somos libres en Cristo, amén. Pero no utilices la libertad. Entonces, mire, pues, ¿la Biblia es la palabra de Dios, sí o no? Amén. ¿Todo lo que está ahí lo dijo Dios a través de sus siervos? Sí. Pero la Biblia dice, ojo por ojo. Entonces uno puede llegar a pensar y decir, con la libertad que tiene en Cristo, ojo por ojo, y buscar venganza. Amén. Entonces mire cómo es la venganza, porque la venganza a veces no es que ella me pisó el derecho, entonces en la primera oportunidad que yo tenga, ¡pum!, también voy a pisarle el pie. Sino que la venganza muchas veces toma otros matices. Amén. Si alguien tiene, hermano, ahí algo pendiente con alguien, está buscando la oportunidad. Por ejemplo,
allá ponemos cafecito siempre, ¿va? Entonces viene alguien y dice, estos me la van a pagar este equipo de servidores porque no me trataron bien. Y agarra medio kilo de sal y lo echa ahí en el café. Tiene libertad, sí. ¿Pero para qué lo usó? ¿Quién pagó el pato? Toda la iglesia, ¿verdad? Porque todo... ¡oh! Entonces mire qué terrible, porque se lo pongo así extremo. Pero hermano, esas cosas no pueden suceder aquí con nosotros. Amén. Nosotros no podemos andar, hermano, ahí repartiendo odio. Fíjese qué terrible, porque por eso dice ahí en el verso 18, siervos sujetaos, no solo a los que son buenos, sino que si te toca un insoportable. Mire, por ejemplo, aquellos que tienen un jefe insoportable y que cuando salen del trabajo y tal vez se le hicieron, ¿verdad? Y consiguen su navajita y le poncha las llantas. ¿Sabe que eso, vaya, lo quiso hacer pero ya no lo hizo, solo lo pensó? ¿Qué es eso? Un sentimiento detestable. Ojalá que ahorita que se vaya, choque. Que no se muera, pero que choque. Sentimiento detestable. Sí. Ojalá que mañana no tenga que comer para qué. Sentimiento detestable. Ojalá que cuando tenga sus hijos sean rebeldes también. Sentimiento detestable. Por eso es lo que estamos viendo ahorita. Por eso dice que esa levadura, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarla. Eso hay que sacarlo. Esos pensamientos no son nuestros. No deberían de ser nuestros. No deberían de existir siquiera. Pero el problema es que hay una parábola donde dice que vino alguien y escondió levadura en la masa. Y los que estaban preparando la masa no se dieron cuenta. ¿Cuándo se dieron cuenta? Porque a la hora de que iban a hacer el pan, en lugar de galletas salieron bolillos. ¿Sí? Por eso dice, alguien llegó, dice, y escondió y contaminó toda la masa. Entonces, aunque nosotros somos la masa limpia, hay que tener el cuidado de que el enemigo no venga y que meta. ¿Verdad? La Biblia dice que hay que ser justo y es una injusticia lo que te hicieron. Así empieza el diablo. Porque mire, el diablo, que el Señor lo reprenda, pero él se sabe la Biblia. Y para vergüenza nuestra, creo que a veces la sabe más que nosotros. Él se la puede citar línea por línea. El problema es que no le sirve de nada más que para acusarnos. Amén. Por eso, mire, uno tiene que tener el cuidado de que no le metan levadura. Mire, pues dice Santiago 1:21. ¿Ya lo tiene? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, y oiga eso, y todo resto de sentimientos detestables, recibid con humildad la palabra implantada, porque es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces mire, porque dice ahí, desechad ¿qué? Todo resto. Entonces, usted cuando se toma el café, ¿cuánto café se toma? Mire, el famoso café de hervir de antes, no sé si usted se recuerda, uno que se hervía y al fondo se quedaba los asientos, ¿verdad? ¿Usted se tomaba eso? Eso es lo que quedaba ahí, lo que ya no servía. Entonces mire qué tremendo, porque dice ahí que nosotros tenemos que sacar todo resto, lo que quedó en el fondo, ¿sí? Que no quede nada, porque a veces, hermano, nosotros decimos, no, si es que así como soy, a como era, no hombre, ya avancé, sí, pero todavía falta, todavía hay que sacar más. ¿Sabe qué dice?
todo resto. Entonces ahora ya no desea que choque. Ahora desea que se tropiece. Y dice usted, no, es que antes yo deseaba que chocara, no, que se tropiece ahí en la salida por lo menos. Sigue siendo un sentimiento detestable. Y todo eso dice, hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Dice, desechando, sacando todo resto, hasta lo último, hasta el último sentimiento. ¿Sabe por qué? Porque si no sacamos eso, dice ahí que no podemos recibir con humildad la palabra. Se bloquea, hermano, nuestra alma, se bloquea nuestro entendimiento, y dice ahí que esa es la palabra implantada, es decir, que es la semilla, porque la semilla tiene que ser implantada en el suelo. ¿Para qué? Para que pueda salir. Entonces dice ahí, para que pueda ser implantada la palabra, porque es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, si uno tiene sentimientos detestables, la palabra no puede ser implantada. Entonces la semilla, hay dos formas en las que uno puede tener semilla. Uno es que traiga la semilla ahí guardadita en la bolsa para plantarla en algún momento. Y otra es que la plante. Pero de las dos semillas, ¿cuál es la que le sirve? La que está plantada, porque esa va a dar fruto. Y la otra, ahí va a estar, y ahí va a estar, y ahí va a estar, improductiva. Entonces nos convertimos nosotros en cristianos estériles. Mire esto. Dice Apocalipsis, Lucas, capítulo 12, con este cerramos. Lucas 12, verso 47. Dice, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó, que no se equipó, ni obró conforme a su voluntad, ¿qué dice? Recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, ¿qué dice? También lo azotaron. ¿Será azotado? Poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, aún más le exigirán. Entonces mire, porque fíjese que este siervo del que se habla acá, primero, dice el que no sabía la voluntad, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor. Usted sabe que hay un plan de parte de Dios, amén. Es la voluntad de Dios para todos nosotros. Y tenemos que conocerla, porque de otra manera vamos a ser como ciegos que no sabemos a dónde vamos. Estamos aquí, pero no sabemos a dónde vamos. Entonces esa es la planificación que hay. Segundo, dice, este no se preparó. Esa palabra preparar es la que estamos estudiando cuando dice, ¿verdad?, ahí en Hebreos, que están equipando a la iglesia. Entonces este siervo dice, no tenía un plan, tampoco se equipó, aunque conocía la voluntad de Dios. No tenía un plan para eso, no se equipó, tampoco dice obró. Entonces fíjese, ese obrar no es otra cosa sino el ejercitarnos nosotros en lo que ya sabemos, poner por obra lo que Dios ya nos ha enseñado, poner por obra el rema que ya nos implantaron. Pero dice que este siervo dice, no se ejercitó, no se entrenó, dice, no obró conforme a su voluntad, y entonces dice, recibió muchos azotes. Verso 48, el que no sabía, es decir, el ignorante. Por eso mire, la ignorancia no perdona. La ignorancia no perdona. La ignorancia, hermano, nos la van a cobrar también. Por eso mire, alguien piensa, fíjese que al menos hay cristianos, me recuerdo yo, que decían, no, ¿para qué saber tanto? Porque dice la Biblia, mientras más sabes, más te condenas. Mientras menos sabes, también te condenas. Para los dos hay condenación. El asunto es, dice aquí, el que no sabía, es decir, aquel ignorante, hizo cosas, dice, que merecían castigo. Se recuerda que hablamos hoy de unos que están atados, ¿verdad?,
Dice, están ahí en la atadura del enemigo, necesitan volver en sí. Otros están como el pródigo en la pocilga, necesitan volver en sí. Por eso es que dice, merecían castigo, no tenían ya visión. Estos, dice, también van a ser azotados. Si usted se da cuenta, saber y no saber, como quiera, a los dos los van a azotar. A uno porque sabía y no lo hizo, a otro porque no sabía y por ende tampoco lo hizo. Ahora mire la parte final. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Entonces hay demandas de parte de Dios. ¿Una demanda qué es? Se le pide, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, ¿verdad? Le están demandando. Pero mire la otra parte, dice, y al que mucho le han confiado, ¿qué van a hacer? Le van a exigir. Entonces una demanda y una exigencia, ¿cuál es la diferencia? Que la demanda, ¿verdad?, tiene su protocolo, pero la exigencia, ¿qué es? Así como las esposas, o me das, o me das. ¿Quieres comer carne? Pues me das gasto. Si no, tortillas con sal. Pues todavía te vienen esos pensamientos. Ay, ojalá esa hermana ya nunca vuelva a venir. Todavía tienes esos pensamientos, todavía te llegan esas cosas. Debiendo ser ya maestro, ¿se recuerda que escribe Pablo? ¿A quiénes? A los corintios. ¿Y a quiénes les dice que saquen la levadura vieja y todo eso? A los corintios. Por eso les dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche espiritual. ¿Por qué? Porque estaban llenos de levadura, de inmoralidad, de arrogancia, de jactancia, de malicia. Ya no vimos la maldad, otro día la vemos, pero por ahí va. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Hoy venimos, Señor, con la disposición, mi Dios, de buscarte, de encontrarnos contigo. Y te rogamos y te suplicamos, Señor, que hagas una obra en nosotros. No permitas, Señor, que la levadura, Señor, haga mella en nosotros. En el nombre de Jesús, toda arrogancia, toda jactancia, todo orgullo, Señor, en esta hora, renunciamos a esas cosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda malicia, Señor, y toda maldad, Señor, que en nuestro interior quiera desarrollarse, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, ayúdanos. Renunciamos, Señor, a esas cosas. Renunciamos, Señor, a esos pensamientos. Toda inmoralidad, Señor, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Señor, vano, todo pensamiento inmoral, en el nombre de Jesús, Señor, los echamos fuera. Ahí donde estás, ponte de pie en tu lugar. Y orando a Dios, entregando al Señor cada área, cada pensamiento. Abre tus labios y dile, Señor, líbranos de la levadura. Aquellas cosas, Señor, que de pronto hacen que nosotros nos hinchemos, que nos llenemos, Señor, de vanagloria. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te rogamos en esta hora, guarda, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones de toda inmoralidad, de toda arrogancia, de toda jactancia. Nuestra mente, Señor, de todo pensamiento, de todo sentimiento detestable, Señor. Todo sentimiento, Señor, que te ofenda, en el nombre de Jesús, queremos renunciar en esta hora, Señor, a ellos. Todo pensamiento, Señor, en esta hora, mi Dios, que sea desagradable para ti, que sea detestable para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Renunciamos, Señor, a esas cosas. Te rogamos, Señor, que nos des la mente de Cristo. Queremos tener la mente de Cristo, queremos tener los sentimientos de Cristo, queremos tener los pensamientos de Cristo. En el nombre de Jesús, ministra, Señor, nuestras almas, nuestros corazones. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Solamente tú, Señor, puedes sacar de nuestro ser todo aquello, Señor, corrupto, todo aquello que nos corrompe, todo aquello, Señor, que nos hace, mi Dios, despreciables. Queremos hallar gracia delante de ti. Te entregamos, Señor, nuestra mente, nuestros corazones.
para que tú, mi Dios, nos purifiques. Límpianos y purifícanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias en esta hora. Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa paz. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.